ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas nos encontramos aquí para tratar de conversar, de platicar sobre algunos temas relativos con la historia de nuestra ciudad. Así Y es, y estuve bueno, pensando pues bastante el tema que íbamos a abordar el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros ya tocamos el problema de los periodos de expansión, de los periodos de contracción de la ciudad de Puebla. Hemos hablado de los periodos de bonanza económica, de los periodos de crisis o de estancamiento de la economía urbana, de las epidemias. Hemos hecho referencias a los diferentes momentos de modernización de nuestra ciudad, ya sea a finales del siglo XVIII, finales del XIX, mediados del siglo XX. Pero hay un tema que normalmente no hemos tocado, que es cierto, es difícil de alguna manera de aprender porque está relacionado con la disponibilidad de fuentes y se refiere a las condiciones de vida de la población. Es decir, nosotros podemos hacer referencia a una serie de factores, pero ¿cómo vivía la gente? ¿En qué condiciones vivía? Y eso es algo que a nosotros hoy se nos dificulta a pesar de las condiciones de pobreza en las cuales se insertan amplios sectores de la población de la ciudad. Y es por eso que nosotros queremos hacer, digamos, una breve reflexión a un problema real que vivió la ciudad, digamos, a lo largo del siglo XIX, finales del XIX, comienzos del siglo XX, sobre todo porque la ciudad comenzó a tener una serie de cambios, comenzó a tener una serie de transformaciones. Y que no solamente se referían al centro histórico de la ciudad, sino a la ciudad en su conjunto. Miren, entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, estamos hablando de un siglo, 100 años aproximadamente, la ciudad vivió un largo proceso de estancamiento, no pasó por su mejor momento. Es cierto, fue un periodo en el cual sufrió una serie de afectaciones militares que, digamos, quedó destruida casi una tercera parte de la ciudad, especialmente la parte poniente de la ciudad. Pero más allá de eso, la extensión física, el espacio físico de la ciudad no se había modificado. Es decir, iba a rondar aproximadamente los 45, 50 mil habitantes entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Aquí nosotros, el factor demográfico nos está marcando, nos está indicando la existencia de un estancamiento. Y este espacio físico, yo creo que es muy interesante tenerlo presente. Estamos hablando de un periodo sin cambio y para comienzos, finales del siglo XIX, la extensión física de la ciudad no se había modificado, cubría una superficie de aproximadamente 420 hectáreas, lo que equivalía a, digamos, entre 305 y 320 manzanas ocupadas, y en donde las manzanas de la periferia, era una ciudad muy pequeñita, digamos, eran todavía poco pobladas, más dedicadas a problemas relacionados con la agricultura. Pero, ¿qué sucede a partir de 1880? A partir de 1880, la economía de la ciudad crece, se desarrolla y la población también crece. Puebla vuelve a convertirse en un polo receptor de la población. Pero, ¿qué sucede entonces si el espacio físico de la ciudad no crece, pero la población sí? Eso se refleja en un fuerte hacinamiento, y en la gran proliferación de las casas de vecindad y de las accesorias. Para 1900, el municipio de Puebla tiene registrado una población de 98.000 habitantes y para 1910 ya la población de la ciudad llega a 101.000 habitantes. Pero el espacio físico de la ciudad era el mismo que tenía a mediados del siglo XIX. El espacio físico, estas 420 hectáreas, no habían crecido. Y por lo tanto, ahí viene uno de los grandes problemas, el problema del hacinamiento. En 1895, por ejemplo,
el censo de 1895, nos dice que en la ciudad de Puebla se registran 15.000 cuartos independientes para habitación, muchos de ellos daban a la calle, 4.200 accesorias, sin ningún tipo de servicio, por supuesto, todos estos cuartos. Y estas viviendas representaban casi el 44% del total de las viviendas de la ciudad. Entonces, y eso es algo que llama muchísimo la atención. Para 1900 había 17.739 viviendas de acuerdo al censo de población, de las cuales 6.539 eran cuartos de accesorias que daban a la calle, no tenían ningún tipo de servicio, y 2.300 chozas que se distribuían en los alrededores. Para 1910, el ayuntamiento de la ciudad levantó un registro muy minucioso en donde dice que hay en la ciudad 3.331 casas, ya no estamos hablando de cuartos de accesoria, pero de estas 3.331, 1.694 tenían un piso, 1.522 eran de 2 pisos y solamente 115 viviendas eran de 3 pisos. Claro, todas estas casas obviamente eran de viviendas, algunas tenían negocios en la planta baja, pero en la mayor parte de las viviendas no vivía una familia, sino que se distribuían en varias familias. Había viviendas que disponían de varias familias o había grandes vecindades en las cuales vivían mucha población, en algunas más de 500 habitantes en una de estas grandes vecindades. Pero podríamos hablar que había muy pocas casonas que estuvieran habitadas por una sola vivienda. Y de acuerdo a los cálculos que se han realizado, la mayor parte de las viviendas mínimamente estaban ocupadas por 2 viviendas, las que eran de planta baja, las que eran de 2 pisos por 4 familias y las que eran de 3 pisos con un mínimo de 6 familias. Hacia finales del siglo XIX, la prensa de la ciudad de Puebla, y esto es un relato muy interesante, nos dice que la mayor parte de las casas ubicadas en los suburbios estaban construidas de arcilla cruda, solamente tenían una pequeña ventana, una puerta muy angosta, piso de tierra, y por lo tanto, en época de lluvia, la porosidad de los materiales hacían que fueran viviendas sumamente húmedas, en donde la población, en la mayor parte, en estas pequeñas viviendas se hacinaban 8 o 10 personas, dormían en el suelo. Y estas viviendas, según la prensa, carecían de las más indispensables reglas de higiene, no tenían baño, por supuesto, y como la gran mayoría la ocupaban los pisos bajos, la humedad del suelo era muy elevada, decía la prensa de la época. Para 1906, el jefe político del municipio de Puebla presenta un documento al ayuntamiento en donde realiza una reflexión sobre la situación en la cual vive la mayor parte de la población de la ciudad. Y dice lo siguiente: el estado antihigiénico en que vive la clase del pueblo, sujeta a la triste realidad de vivir en estrechas posilgas, bajas, húmedas y sin luz ni ventilación. Claro, habría que agregar, dice después, el poco nulo aseo personal del pueblo y carencia de excusados en casas donde la misma gente vive aglomerada. Claro, nosotros tendríamos que agregar luz eléctrica. En esa época todavía no se había generalizado. Es cierto, las grandes casonas de la ciudad donde vivían las élites apenas estaban construyendo los primeros baños. Los baños públicos eran caros para la población en general y por lo tanto ahí es donde se generaban los problemas de aseo. Para 1905, para ese mismo año, el ayuntamiento preparó un dictamen sobre las condiciones higiénicas que tenían estas accesorias urbanas y señalaban que una de las causas, se les leo textual,
que más desdicen el grado de cultura de una ciudad es el uso que hacen algunos vecinos de las calles para el desahogo de sus necesidades naturales. Y como muchas habitaciones se encuentran sin comunicación con los patios de las casas, convierten las calles en letrinas. Ojo, no es Puebla. Esta es una problemática que se plantea en todo el país, digamos, en las grandes ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Por lo tanto, el problema del crecimiento de la población sobre el espacio, sin cambios desde mediados del siglo XIX, y sobre todo el gran crecimiento de la población, llevó a que se incrementaran las vecindades, se incrementaran estas grandes construcciones. Y tenemos algunas, por ejemplo, como Casa Arrieta, que en 1905 alojaba más de 250 personas, y en otras, como el Mesón del Cristo, donde se alojaban más de 100 accesorias. Cada una de estas accesorias tenía entre 6 y 8 personas y por lo tanto estaba alojando cerca de 700 personas. Ahí en la 8, en la calle de Mesones, lo que era el antiguo Mesón del Cristo, y eso constituía una pequeña villa dentro de la ciudad y que duró hasta bien entrado el siglo XX. Por lo tanto, y con esto quisiera terminar, el hacinamiento, la insalubridad, las casas en mal estado, se localizaban en zonas céntricas también de la ciudad. Nosotros podemos caminar por la 4 Sur, entre las 5 y las 7, y ahí podemos ver que la mayor parte de las viviendas son viviendas del siglo XVIII, comienzo del XIX, son de un solo nivel, de un solo nivel, y que este es uno de los principales, el problema del hacinamiento, es uno de los principales problemas que enfrentaba la población de la ciudad. ¿Y que, por qué? Porque uno de los grandes dramas era la dificultad del acceso a la vivienda, y de allí el alto precio de las rentas para las casas y para los cuartos y las accesorias. Hacia 1910 la ciudad no había crecido territorialmente. Debemos esperar recién hasta comienzo de la década de 1930, para que comiencen a establecerse y a fraccionarse los ranchos que rodeaban la ciudad y surgieran distintos fraccionamientos. Y esto permitiera el crecimiento de la ciudad y un mejoramiento en las condiciones de vida. Eso es lo que yo les quería plantear el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctor Cuenya, muchísimas gracias por esta columna y bueno, pues aprendimos algo más. Bueno, el siglo XIX es una maravilla, ¿no? Sí, muy ahí interesante. está mucho de lo que, el origen de lo que vivimos, ¿no? Actualmente. Sí, claro. Y claro. sí, efectivamente, el periodo porfiriano es también muy, muy, muy importante y se pueden leer los edificios del centro histórico sin duda alguna. Gracias, doctor Cuenya. Le mando un gran abrazo. Nos vemos, gracias.